Muy buenas tardes a todos y vamos a comenzar de una forma ágil. La conexión. Empiezo con los asuntos del orden del día en la convocatoria. En el primer punto está establecido el punto de aprobación si procede el acta de la sesión anterior. Entiendo que habéis podido tener acceso al expediente y haber podido revisar, en este caso, el acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión que tengáis que trasladar desde las portavocías de los grupos? Silvia. Nosotros ninguno. Muy bien, Juan Carlos. No, tampoco, ninguna. Perfecto, pues si os parece, comenzamos con hacer la votación de la aprobación si procede del acta anterior. Silvia. A favor. Gracias, Paco. Paco, no te escuchamos. ¿A favor? Perfecto. Isi. A favor. Gracias. Vamos con el Grupo Socialista. Juan Carlos. A favor. Gracias, María Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Mónica. Gracias. Y en mi caso, a favor también. Aprobamos este punto del acta por unanimidad, Ángel. ¿Nos Vale, escuchas, una pregunta. verdad? Sí, Ángel. una pregunta. ¿Me oís? ¿Me escucháis? Sí. Como estaba dando el parte, ¿qué acta aprobáis? No hay dos actas porque teníamos dos pendientes, las dos últimas. ¿Que estáis con la primera o solamente hay una? No. Ángel, las dos. Hemos aprobado las dos. Vale. Las dos por unanimidad, ¿no? Sí. Teníamos, como bien dices, teníamos la del pleno último que habíamos celebrado extraordinario, ¿no? Eso Había es. un acta extraordinario y un acta ordinaria. En el extraordinario Sí, no pasamos a tal. La pregunta en este caso, entiendo, al tratarse de ese orden, de que estaríamos aprobando el acta del pleno ordinario. Vale. Y deberíamos de hacer las veces, aunque aprobemos las dos, Ángeles, creo, del formalismo antes de nada, de hacer también la ronda de preguntas respecto al acta del pleno extraordinario celebrado también recientemente. Si os parece, de forma rápida, Silvia. A favor. Gracias, Paco. A favor también, Isidoro. Y sí. A favor. Perfecto, gracias, Juan Carlos. A favor. Ángeles. A favor. Miguel. A favor. Mari Carmen. A favor. Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. Mari Carmen. Mónica. En mi caso, a favor también, con lo cual también lo aprobamos por unanimidad, Ángel. Vale. Muy bien, gracias. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el número 2, en el orden de aprobación definitiva que procede del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 23, recogido a la documentación en el expediente 10/109 y también en el 98/212. Entiendo que también, tal y como vimos en la comisión informativa, habéis podido revisar y de una forma también breve, para resumir un poco, el pasado día 29 de julio del 2016 se celebró en el Pleno de la Corporación, se aprobó, perdón, en el Pleno de la Corporación este convenio, en este caso, en el que se recogían aspectos por varias partes, dos familias que procedían a tener este acuerdo junto con el Ayuntamiento de la unidad de ejecución que está emplazada concretamente en el enclave de las calles Senda de la Liebre, Avenida Mariano Díaz, Camino de Valdelaguna y Bodega San Andrés, con una superficie de 2.981 metros cuadrados. ¿Y de qué se trata? En este caso, de que en la cesión, lo vamos a ver ahora a continuación, en la cesión que le corresponde de aprovechamiento del suelo al Ayuntamiento, de ese 10% resultarían 241 metros con 39. Se establece que en la zona, la superficie de la parcela mínima es de 250 metros, con lo cual habría que incorporar por parte del Ayuntamiento, es decir, debería comprar el Ayuntamiento 8 metros con 60 para poder llegar a esos 250 de parcela mínima. Se establece
en este caso en esas cláusulas, que el precio que el ayuntamiento pagará por metro cuadrado será de 95,80 euros. Se establece también dentro de las cláusulas que el pago de esta cuantía se efectuará una vez recepcionada la urbanización. También se define la proporcionalidad de esos gastos de urbanización en cuanto a que la parcela número 1 pues, quedaría con 868,83 metros, eso sería el 35,99% de participación. La parcela número 2 correspondería al ayuntamiento con 250 metros, esto sería el 10,36%, y la parcela llamada B tendría 1.295 metros con 0,9, que sería el 53,65% de participación. En esta unidad de ejecución 23 se cede gratuitamente al ayuntamiento los terrenos necesarios para construir los viales, con un total de 567 metros con 0,8. Y como decía anteriormente, y el 10% del aprovechamiento urbanístico, concretamente de esos 241 metros con 39. Con lo cual quedarían así constituidas esas proporciones en cuanto al reparto, digamos, y en síntesis no tiene nada más. Es decir, es una cuestión donde esto ya había sido aprobado, como comentábamos, y se traía, digamos, al Pleno para su aprobación definitiva. Había habido una aprobación previa. No había habido alegaciones a la publicación que se realizó en el boletín, del boletín oficial de la Comunidad de Madrid, y lo traíamos para que pudiera ser la aprobación definitiva de este desarrollo de unidad de ejecución tal y como se ha trasladado en resumen. ¿Alguna intervención por parte de los grupos, Silvia? Ninguna. Muy bien. Juan Carlos. Ninguna. Gracias. Pues procedemos, si os parece, a su votación. Silvia. A favor. Gracias. Paco. A favor. Gracias, Sisi. A favor. Juan Carlos. A favor. A favor. Gracias. Ángeles. A favor. Gracias. Manuel. Miguel. Perdón, Miguel. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Manuel. A favor. Gracias. Adrián. A favor. Antonio. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias. Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Con lo cual quedaría este punto también aprobado por unanimidad, Ángel. El punto 3 en el orden del día sería aprobación, si procede, de los premios al rendimiento académico para este año 2020, que están recogidos en el expediente 2875/2020. Y en esta ocasión, pues por la vinculación, digamos, en el ámbito educativo, le doy la palabra a la concejal de Educación, a Mónica, con el objetivo de que nos traslade el desarrollo de esa mesa de evaluación y que nos haga una exposición previa. Adelante, Mónica. Buenas tardes. Vale, paso a dar lectura a la mesa evaluadora de premios al rendimiento académico. Reunidos el 26 de octubre de 2020 en el Ayuntamiento, los distintos miembros de la mesa de evaluación, directores de los centros, un miembro de la oposición y la concejala de Educación, doña Mónica García Iglesias, concejal de Educación y Cultura, don Juan Carlos González Redondo, concejal del Grupo PSOE, director del Colegio Santa Elena, Andrés Figueroa, directora del Colegio Público, doña Cristina Maceda, director del IES Villarejo, don Juan Pedro Sánchez, y directora de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, Carolina. Se da información a los presentes de los expedientes presentados para la convocatoria de los premios al rendimiento académico 2020. Tras el debate y deliberaciones, se estiman los siguientes resultados como los beneficiarios de los premios al rendimiento académico según categorías y premios en metálico. Candidatos primaria, con dotación económica de 100 euros. Colegio Santa Elena, Rodrigo Pérez Ruano, con una nota de 9,105. Colegio Público, Alba Díaz Expósito, con una nota de 9,42. Candidato de Educación Secundaria, con dotación económica de 125 euros. Colegio Santa Elena, Laura Broncano Peñato, nota 9,31. IES Villarejo, Rocío Gómez García, con una nota de 8,56. Candidatos de bachillerato, con dotación económica de 275 euros.
y Villarejo Jorge Ayuso Aro, con una nota de 9,35. Candidatos de FP grado medio, con dotación de 175 euros. FP Álvaro Sánchez Redondo, nota 9,3. Estudios universitarios, dotación económica de 375 euros. Facultad de Ciencias Químicas, David Martín Gutiérrez, con una nota de 8,86. De todo ello se dará cuenta a la alcaldía para la emisión de la resolución correspondiente y se siga la tramitación oportuna. Muy bien. Gracias, Mónica. Procedemos, antes de pasar a las votaciones, a dar paso a los distintos grupos. Silvia. Por nuestra parte vamos a votar a favor, únicamente manifestar que efectivamente no estuvimos en la convocatoria de la mesa de valoración, ya que como avisamos, pues no será imposible por motivos de trabajo, pero por supuesto estamos de acuerdo con el trabajo que se ha realizado y vamos a votar este punto a favor. Muy bien, gracias, Silvia. Juan Carlos. Bueno, nosotros vamos a votar en contra. Bueno, ya hemos hablado de esto en varias ocasiones y pensamos que, bueno, pues que no es el procedimiento adecuado para este tipo de premios, ¿no? Entonces, voy a citar unas palabras que dijo un estudiante con 19 años cuando le estaban dando un premio a la excedencia académica, que dijo que no compartía la política educativa que basa todo su esfuerzo en premiar a los mejores olvidándose del resto. La excelencia no puede anteponerse a la equidad, puesto que no solo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados, sino muy especialmente quienes consiguen progresar desde circunstancias menos ventajosas, en ocasiones con problemas familiares, aprietos económicos o dificultades de aprendizaje. Esto, como digo, lo dijo un estudiante con 19 años cuando le estaban dando un premio a la excelencia académica. Y opinamos de la misma manera. Creo que se debe de premiar otro tipo de cosas o de otra manera. Votaremos en contra. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Bueno, en nuestro caso, pues entendemos los premios como unos premios bien fundamentados, con unas bases que, sobre todo, pues es una cuestión a valorar, que son muy objetivas y, como siempre hemos defendido, pues entendemos que se trata de poner en una situación de reconocimiento social, más allá de que el propio premio económico, que lógicamente también tiene un sentido y un significado, pero aquí lo importante es poner en valor, digamos, y trasladar a la sociedad la valía de estos jóvenes, de estas personas que dedican, como siempre hemos dicho, muchísimas horas del día dedicándose a algo que les gusta, que es estudiar. Y siempre he defendido de que detrás de un estudiante, pues a futuro habrá un gran profesional, sea del ámbito que sea. Al final, lógicamente, reportará un gran beneficio a la sociedad porque lo que haga, sea lo que sea la profesión que sea el título del nivel que sea, la sociedad se verá beneficiada sin ninguna duda de la cualificación, de la profesionalidad de todas estas personas que se dedican día a día a prepararse para ser grandes personas y grandes profesionales. No se trata de dejar de lado a aquellas personas, a aquellos estudiantes que no tengan los recursos suficientes o que estén en una situación de cierta desventaja. Para eso existen otras administraciones, como es la propia autonómica o es la propia estatal, que, como siempre hemos dicho, establece una serie de becas, ayudas, para que todas las personas, todos estos alumnos, estas alumnas puedan acceder a los estudios con cierta equidad como al resto. Es exactamente dar una comparativa para poner un poco en situación. No sé exactamente si se tiene en cuenta cuando damos un premio al deporte, por qué se le da al primero y no al que llega el quinto o el sexto, entendiendo de que el primero está orgulloso de ser el primero, pero estamos también convencidos de que detrás de ocupar un primer puesto en el ámbito deportivo que sea, hay una preparación. Y seguramente otras personas que son el tercero, el cuarto, el quinto de la carrera de motos o de la carrera ciclista o de una carrera de atletismo están en una situación de también un poco encontrarse en cierta desventaja. Es exactamente igual, es poner en valor la situación donde en un momento determinado hay unas personas que dedican muchas horas de su vida a formarse y, lógicamente, esto redundará en, como digo, en beneficio de la sociedad, con lo cual, como digo, no son unos premios que pretendan excluir a aquellos que tengan más dificultades, que para eso
son complementarios a otros de los que las administraciones públicas tienen la obligación de atender y acoger. Se trata simplemente de poner en valor, como hemos dicho, a todas aquellas personas de nuestro municipio que son brillantes en cuanto a la calificación que obtienen, porque para sacar una nota media por encima del 8,5 de toda la etapa educativa, es decir, si hablamos de primaria de los 6 años, si hablamos de secundaria de los 4 años, si hablamos de bachillerato de los 2 siguientes, si hablamos de la formación profesional también otros 2, hace falta dedicar muchas horas para que todas las notas estén por encima del 8,5 durante todo ese tiempo. Eso es un entrenamiento constante. Igual que premiamos a un deportista, también creo que debemos de premiar a un estudiante y que ese reconocimiento social cale en la sociedad y que al que estudia para ser gran profesional, como digo, se le admire como al gran deportista que obtiene buenos resultados y que obtiene primeros puestos en el podium en cualquier tipo de categoría. No sé si queréis hacer algún tipo de intervención más allá de la que yo acabo de decir o pasamos directamente a hacer las votaciones. Silvia, ¿quieres contar alguna cosa? Bien, gracias. Juan Carlos. No, nada, que estaríamos hablando mucho tiempo sobre este tema, no íbamos a llegar a la misma conclusión. Tú tienes tu forma de verlo y nosotros tenemos la nuestra. Nada más. Vale. Pues antes de comenzar la votación, yo lo que quiero manifestar es que estoy totalmente de acuerdo, como acabo de manifestar ahora y siempre, de que estos premios se pusieron en marcha, pero en mi votación yo me voy a abstener por la vinculación de un familiar directo entre los premiados. O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero en mi votación voy a hacer el acto de abstención, como digo, por la vinculación familiar con uno de los premiados. ¿Comenzamos la votación, Silvia? A favor. Gracias. Paco. A favor. Gracias. Isidoro. A favor. Gracias. Juan Carlos. En contra. Gracias. Ángeles. En contra. Gracias. Miguel. En contra. Gracias. Mari Carmen. En contra. Gracias. Manuel. En contra. Gracias. Adrián. A favor. Gracias. Antonio. A favor. Gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias. Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, como digo, me abstengo en esta votación. Por lo tanto, Ángel tendría 4 y 3, 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la aprobación, si procede, el convenio entre el excelentísimo Ayuntamiento de Villarejo y Salvanés y la Asociación Hogar del Pensionista Nuestra Señora de la Victoria en el expediente 4335-2020. En esta ocasión también, para pasar un poco a la lectura y explicación de lo que contempla este convenio, le voy a dar la palabra a la concejal de Mayor, en este caso a Mari Carmen, para que nos haga la exposición. Adelante, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a pasar a leer parte del convenio y ahora os explico. Reunidos por una parte del Ayuntamiento, don Jesús Díaz Ramoso, en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Salvanés, y de otra parte, don Alfonso Domingo González, en calidad de representante de la Asociación Hogar del Pensionista, la Señora de la Victoria. Este convenio está hecho en base al convenio anterior y, por ejemplo, la partida presupuestaria es de 12.060 euros, cuyo fin es de ser destinada a promover la convivencia y movilidad del colectivo de personas mayores. Paso a leer lo que es las cláusulas, la cuarta. La asociación podrá destinar la subvención a los siguientes fines. En general, a todas aquellas actividades y gastos relacionados con el objeto o actividad subvencionada y que se encuentren especialmente dirigidos a las siguientes personas: mayores de 55 años, prejubilados, jubilados o pensionistas, por razón de edad o discapacidad, tales como actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas y creativas, de integración, contratación de monitores para la realización de actividades, excursiones turísticas y culturales, entre otros.
Además, la asociación deberá organizar y ejecutar 2 actividades para la población del municipio a cargo de esta subvención. Con carácter excepcional y debido a la COVID-19, este año 2020, la subvención podrá destinarse a la compra de materiales inventariables, tales como mesas, sillas, etc. En el caso de que la situación epidemiológica no permita realizar el tipo de actividades relacionadas anteriormente. Este mobiliario será propiedad del ayuntamiento y pasará a integrarse en el inventario de materiales, equipos e instalaciones del que todos los años, al final de los mismos, mediante documento adjunto, se dará debida cuenta a las concejalías de referencia. Normalmente, a la firma del convenio, pues, se realiza el pago del 50%. Este año, como se ha firmado más tarde debido a la situación que ha habido y no lo habíamos traído al pleno, ahora lo traemos. Y ya que ellos están haciendo la entrega de las facturas, pues, de todo el mobiliario que han comprado por registro, una vez que pase por pleno, pues se les abonará el 100%. Bien, gracias, Mari Carmen. ¿Algún tipo de intervención o aclaración para los grupos? Silvia. Sí, por nuestra parte sí. Bueno, en primer lugar vamos a manifestar que por supuesto estamos a favor del otorgamiento de la subvención al Hogar del Mayor, tal y como se venía repitiendo años atrás. Mi duda principal, y que quería que me respondieran, es en relación a las facturas que ellos tienen que aportar. Este convenio estamos viendo que se firma el día 26 de octubre, ha habido 2 plenos por medio, entiendo que se podría haber traído antes a pleno para su votación, pero no se ha traído. En todo caso, el convenio hace referencia a que los gastos se tienen que justificar antes del día 1 de diciembre y solo a efectos también de garantizar la posibilidad de cumplimiento, queríamos saber si el hogar del mayor, ya había presentado dichas facturas, ya que si no, pues quizá lo procedente sea modificar el convenio y volver a presentarlo ampliando esa fecha del día 1 de diciembre, perdón, no sé si antes he dicho de diciembre o me he equivocado de la fecha. Igualmente, tampoco estamos de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido. Por supuesto, estamos en conformidad con el contenido del convenio, pero es que nos encontramos con un expediente, con un convenio ya firmado. Es decir, el alcalde, bajo su cuenta y riesgo, firma un convenio que nos puede parecer, en este caso nos parece bien, pero que no se consulta con nosotros y ahora se trae a pleno para su aprobación, una vez que ya se ha firmado y que entiendo, y esto también quiero que me lo aclaren, que si ya se ha dado la cuantía del primer pago. Bueno, entiendo que lo correcto quizás hubiera sido hacer un expediente administrativo en cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, haber visto el contenido de ese convenio y haberlo consultado si hubiera resultado procedente con los grupos políticos, haber aprobado por pleno el contenido de ese convenio y después haberlo ya firmado con la Asociación del Mayor. Es decir, no estamos conformes con el procedimiento que se ha seguido y, por supuesto, sí con el contenido de dicho convenio. Entonces, queremos en primer lugar que se nos aclaren este tipo de cuestiones que hemos indicado. Bien, gracias, Silvia. Pues mira, te aclaro para que conozcas un poco cuál ha sido el devenir de la situación que, como bien dices, un poco se nos echa el tiempo encima. Cuando se nos traslada la situación de que el convenio que existe, digamos, en el año anterior, puede tener una dificultad de llevarse a cabo, puesto que la cuantía económica difícilmente se puede percibir, puesto que cuando aprobamos la cantidad de los 12.060 euros, era en el presupuesto aprobado en junio del 2020, por motivos que todos conocemos de la situación de pandemia que impidió el hacer plenos previamente a esa fecha. Fue el primer pleno que pudimos hacer más allá del mes de febrero. Nos dábamos cuenta de que la situación epidemiológica no se mejoraba. En consecuencia, este convenio, que tenía, digamos, una vinculación previa, en el texto en el que se había redactado válido para otros años, nos dábamos cuenta de que desde el que se aprobó en el mes de junio, la situación epidemiológica no solamente no había mejorado, sino que había empeorado. Hablando con los responsables del centro de mayores, con todo el equipo, digamos, junta directiva, que hemos tenido varias reuniones, y hablando de esta situación, ellos propusieron la posibilidad de hacer uso de esos recursos económicos, puesto que se negaban rotundamente a hacer cualquier tipo de organización de cualquier actividad, y yo entiendo que tenían su temor,
Pues porque, bueno, pues no se podía hacer actividades dentro del centro de Mayor, pero sí que podían haber organizado con, lógicamente, todas las medidas de seguridad, indicaciones de la Administración Sanitaria, actividades en un grupo reducido, con los distanciamientos necesarios, digo, durante el periodo veraniego, en el que sí que estaban permitidas hacer determinadas actividades, insisto, dentro del marco de la propia normativa. Pero ellos prefirieron, en vez de hacer ese tipo de actividades, proponer la incorporación de cierto mobiliario que, aunque no tenían previsto modificar este año, sí que querían hacerlo en los años siguientes. Entonces encontraron una ocasión buena, puesto que como no iban a poder justificar con ningún tipo de actividad, ninguna, como digo, con ninguna factura las actividades desarrolladas, pensaron que la manera más viable sería el poder comprar, como digo, ese material inventariable. Yo en todo momento, antes de firmar este documento, lo puse en conocimiento del secretario del ayuntamiento, sobre todo para buscar esa alternativa si era válida en un convenio de estas características, es decir, que se pudiera destinar esa cuantía económica en comprar equipamiento, digamos, para este centro de mayores. Consultando con el secretario, en el que con carácter excepcional, tal y como se ha recogido en el convenio, en el texto y simplemente argumentado por el tema del COVID, se me trasladó de que era viable, aunque bien es cierto que me trasladaba el secretario que para años sucesivos, en el caso de que hubiera que incorporar material, que no utilizáramos la vía, digamos, del convenio porque era un poco, digamos, como más lenta, sino que tuviéramos una partida presupuestaria destinada a comprar este tipo de equipamiento inmobiliario, puesto que, en definitiva, va a ser material propiedad del ayuntamiento y además inventariable. Entonces, estaría mucho mejor dentro de lo que pudiera ser adquisición de equipamiento, en vez de que se pudiera, con el dinero de la subvención, comprar este equipamiento. Pero, teniendo en cuenta que se nos echaba el tiempo encima, pues entre todos, digo, Asociación de Mayores por un lado y Ayuntamiento por el otro, con las reuniones correspondientes entendimos que era lo más adecuado. Todo, cuando uno hace los cálculos, prevé que las fechas en la adquisición del mobiliario, etcétera, etcétera, vengan en tiempo y forma. Si yo desconozco cuándo han presentado las facturas, lo desconozco. No sé si han sido previamente, como estaba establecido, al final del mes de noviembre, o ha sido después porque quien ha ejecutado o quien haya entregado la factura lo ha hecho después. La intención era hacerlo todo en el mes de noviembre y por eso se puso la fecha del 1 de diciembre para que en el mes de noviembre pudiera estar entregado todo el material solicitado y también presentada la factura por parte de la Asociación de Mayores. No tengo claro cuál es la fecha de factura ni tampoco cuál es la fecha de presentación, pero como digo, como esto lo hicimos con una previsión de, no recuerdo la fecha en la que se firmó, pero al menos 30 días para ser ágiles, lo hicimos de esa manera para intentar un poco llegar y sobre todo que al final la parte de las facturas y la contabilidad no se nos metiera muy avanzado en el mes de diciembre con la dificultad un poco de la gestión administrativa y contable y que pudieran los proveedores que habían suministrado ese mobiliario pues cobrar en el menor tiempo posible, como cualquier otro proveedor, sin dilatar, digamos, el tiempo de cobro y tener que esperar a lo que pudiera ser el año 2021, mes de enero, sino que se pudiera, en este caso, entregar el dinero a la asociación y, a su vez, que ellos pudieran pagar a los proveedores que les han suministrado los productos, que, por cierto, todos estos proveedores en esta ocasión, puesto que contaban con este material, han sido todos proveedores de nuestro municipio. Eso es lo que te puedo contar respecto un poco por qué esta secuencia y demás, ¿no? A mí me resulta curioso que pongas un poco en escena el tema de que haya un convenio firmado previamente respecto a cuando se traiga a pleno, porque probablemente de no haber llevado este documento a pleno en el pleno anterior, primero es porque fue el extraordinario y el previo, cuando sabes que tenemos una dificultad, y es que cuando convocamos una comisión, cuando empezamos con el proceso de convocatoria de un pleno, lo hacemos con 7 días antes la convocatoria de la comisión y posteriormente el miércoles, digamos, una vez celebrada la comisión, la convocatoria del pleno. Para poder llegar con todo ese ritmo tenemos que tener suficientemente antes todos los documentos y un expediente creado para que pudiera entrar. Nuestra intención era inicialmente que hubiera entrado en el pleno ordinario celebrado previo a este último extraordinario, pero no pudo ser, como digo, por cuestiones de no coincidencia de fechas entre la convocatoria de los plenos y cuando el documento lo firmamos. Siento que entiendas que hay un desajuste administrativo en ello, pero te estoy contando las cosas tal y como han sido, porque el objetivo era no perder la cuantía de la subvención y en este caso los mayores entendían que debían destinarla a mejorar el mobiliario
que está en la casa del mayor, ¿no? Y así trabajamos. Ese es el objetivo y eso es un poco la secuencia que te puedo trasladar. Juan Carlos. No, yo nada, no tengo que decir nada. Perfecto. Silvia, ¿alguna intervención? Sí, antes de pasar a la votación hay una consulta que creo que no se me ha resuelto o se me ha pasado a mí. Y es si el primero de esos pagos ya se ha entregado a la asociación. No hemos hecho no hemos hecho el pago concretamente justo por esto mismo que tú decías. Es decir, lo que no queríamos era tomar la decisión de hacer ningún pago sin previamente que pasara por pleno. Te explicaba anteriormente que nos hubiera gustado llevarlo a ese pleno anterior ordinario, pero que no fue posible por fechas, en el extraordinario no cabía y lo que no hemos hecho ha sido hacer de momento la entrega de ninguna cantidad en previsión de que primero se pasara por pleno y posteriormente se siguiera con la secuencia de los pagos. Entonces, no hemos hecho ninguna entrega de momento de ninguna cuantía. Estamos esperando a que tuviéramos presentadas las distintas facturas, que como digo, los materiales han sido suministrados en el mes de noviembre, pero desconozco si ya se han presentado la totalidad de las facturas. Concretamente, si no mal recuerdo, creo que son 3 o 4 los proveedores a los que le han pedido para distribuir un poco lo que pudiera ser la compra de esos materiales a 3 o 4 proveedores distintos del municipio. Y lo que desconozco es que si la Asociación de Mayores ha presentado ya la totalidad de facturas o solamente en parte. Pero el suministro del material tengo la plena garantía, porque además lo he observado yo, de haberse entregado antes del final del mes de noviembre. Bueno, a mí hay algo que me preocupa en ese caso y es entonces no se da cumplimiento a este convenio que, como decimos, antes de aprobarlo en pleno resulta que ya estaba firmado entre el ayuntamiento y esta asociación, que ya hemos manifestado que no entendemos que sea lo correcto. No se va a cumplir porque verdaderamente esos 6.030 euros que hace referencia que se entregan a la firma no se han entregado. Y luego vuelvo a repetir un poco que me preocupa el tema de que no se haya comprobado si efectivamente se han presentado todas las facturas y se va a poder dar cumplimiento al convenio en sí mismo. Creo que igual lo procedente hubiera sido haberlo confirmado, dado un poquito que las prisas, pues por supuesto que no son buenas, para evitar que luego no haya ningún problema y en su caso, pues bueno, si hubiera sido necesario, como he repetido antes, a lo mejor había que haber ampliado esa fecha, no sé si, porque tampoco usted lo sabe, no sé si lo han entregado o no, pero es que a lo mejor hubiera resultado conveniente, pues en lugar de poner el 1 de diciembre, poner el 15 u otra fecha distinta. Entonces, me preocupa también que por un tema de plazos ellos no puedan dar cumplimiento a esta entrega de las facturas antes del 1 de diciembre y vaya a haber luego algún problema. A ver, voy a decirte otra vez lo mismo, Silvia. Yo a fecha 26 de octubre no conozco cuál es el futuro. Yo no sé si tú lo puedes conocer, yo no lo conozco. Es decir, yo entiendo a fecha 26 de octubre de que estamos haciendo un documento en el que se van a cumplir todas y cada una de las partes y de las fechas tal y como te contaba anteriormente. Se pone a fecha 1 de octubre, no hoy, perdón, 1 de diciembre, no hoy, sino a fecha 26 de octubre. Porque la reunión que tenemos con la Asociación de Mayor está en torno a esas fechas. Entonces, quiero decirte, nos damos todos un plazo para que todo sea posible. Si la selección del material por parte de ellos y la entrega de ese material, por cualquier motivo de que el proveedor no dispone de él, que han pedido un material un poco exclusivo, por lo que fuera, se retrasa la entrega, no se puede hacer por parte de un proveedor una factura de un material que no está entregado y mucho menos que nosotros los conformáramos en las fechas previas para garantizar que se hiciera antes del día 1 de diciembre. Yo te vuelvo a repetir, el material ha sido entregado antes de que finalizara el mes de noviembre. No tengo claro cuál es la fecha de la factura en la que se ha emitido la factura y tampoco tengo claro cuál es la fecha en la que se ha presentado dicha factura. Probablemente la tengas tú porque hayas mirado esa factura o quien haya sido. Yo desconozco porque tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo a mirar la fecha de la factura de cada persona cuando la entrega en el ayuntamiento. No sé de dónde ha sacado el dato, supongo que preguntando a cualquiera, incluso hasta a los propios interesados que te hayan dado una copia de cuándo han presentado, digamos, la factura. Pero aquí, para centralizar la situación, que hay transparencia plena, es lo siguiente. Te acabo de decir, los 12.060 euros se destinan
de forma excepcional para no perder esa partida presupuestaria, puesto que así lo deciden los propios asociados, es decir, los representantes de los asociados, en una reunión que mantienen con nosotros, solicitan que en el convenio que se pudiera firmar este año se pudiera hacer referencia a adquirir mobiliario y material. Previo a la firma de este documento, yo hago la consulta al secretario para ver si con ese carácter excepcional es viable que podamos destinar la cuantía económica de este convenio en la adquisición de mobiliario. Insisto que la respuesta es positiva y que sí es cierto que la advertencia es que el carácter excepcional de este año, para darle solución a la partida presupuestaria, no debe ser la rutina habitual, puesto que al adquirir mobiliario es más sencillo que, ya que va a ser por propiedad del ayuntamiento, ese mobiliario se compre con una partida destinada a tal fin. Aclarada esta situación con el objetivo de que esta partida no se quede desierta, porque lógicamente ellos no van a poder justificar ningún tipo de actividad, porque dicen y manifiestan que la situación del COVID, al ser personas mayores, al ser personas de riesgo, les impiden invertir ese dinero en lo que venía siendo habitual, destinan ese dinero en la mejora de las instalaciones que ellos vienen haciendo uso todos los días. Más allá, insisto, esto es 26 de octubre, ha pasado todo un mes de noviembre. Insisto, ha podido ocurrir que el proveedor no tuviera el material in situ, que hubiera que esperar a la entrega del mismo, que se haya retrasado lo que fuere. Pero lo que es cierto es que todos los materiales se han entregado antes de que finalizara el mes de noviembre. Y la idea era que antes de que finalizara el mes de noviembre, con ya la entrega de los materiales, se presentara la factura. Si el proveedor no le da la factura, no la pueden presentar aquí con esa fecha. Insisto, la fecha creo que lo que conviene, igual que cuando hacemos cualquier subvención, la fecha lo que también busca no solamente es una fecha con un referente para la persona que lo ha de presentar, sino que la fecha también lo que está buscando es un referente para las personas que tienen que gestionar la parte administrativa de esas facturas. Decíamos lo del día 1, hubiera sido mucho más sencillo poner el día 30, pero el problema es que si dejamos esto hasta el día 30 de diciembre, y así no hay ningún problema de que nadie va a presentar la factura 1 o 2 días después de la fecha límite, pues lógicamente tendríamos una dificultad probablemente para que las personas que trabajan en la administración contable del ayuntamiento pudieran gestionar con tiempo suficiente esas facturas y evidentemente contabilizarlas y posteriormente pagarle la cantidad oportuna al proveedor. El compromiso que los mayores, en este caso de la asociación, hacen con los proveedores es que desde que ellos, lógicamente, vayan a entregar el material y de que vayan a cobrar, sea relativamente, como digo, corto en la normalidad como cualquier otro proveedor de este ayuntamiento. Y no sé si están todas, como he dicho antes, o falta alguna factura por presentar. Si en este caso Ángel entiende que hay algún tipo de incompatibilidad por el tema de la fecha y tenemos que buscar cualquier tipo de solución para hacer válida la presentación fuera de, nos lo tendrá que decir, pero desde el punto de vista de la planificación, insisto, el día 26 de octubre yo no sé lo que va a ocurrir el día 30 de noviembre. Y no sé si están todas las sillas en stock o hay que fabricarlas. Y no sé si vienen del pueblo de al lado o vienen desde Francia, no lo sé. Se ha trabajado con toda la celeridad, estamos hablando de que esto se firma un 26 y que todo el mobiliario está aquí en menos de un mes. Con la situación epidemiológica que tenemos en el país, con las dificultades que hemos tenido, de confinamientos, de entregas de materiales. Insisto, las empresas que han entregado esos materiales son empresas del municipio. Y te recuerdo que hemos estado 30 días, concretamente 31, si no mal recuerdo, confinados, con lo cual estas empresas tampoco han podido entregar anteriormente el material porque estaban en esa situación. No yo, sé yo es que creo que hay algo que estamos partiendo, o para mí se está partiendo de un error. Es que el 26 de octubre no se tenía que haber firmado ningún convenio, se tenía que haber hecho un borrador, haberlo llevado a pleno, haberlo aprobado con el pleno y después haberlo firmado. O sea, eso creo que hubiera sido, lógicamente, lo procedente, como he dicho al principio. No tengo ningún dato que ha hecho usted referencia, que quizás lo tengo. No tengo ningún dato, pero me preocupa. Aparte de, como hemos dicho, que consideramos que el procedimiento que se ha seguido no es el correcto para aprobar este convenio, es decir, no es lo correcto que sin más yo abro el expediente, lo único que hay ahí es un documento que además, como decimos, ya está firmado. No es lo procedente que usted firme un convenio y luego pretenda que nosotros lo convalidemos. O sea, lo procedente es que el Pleno lo apruebe y luego se firme
con estas personas, porque ¿qué pasa si ahora no se aprueba? Porque los demás grupos no apoyan el mismo por cualquier motivo. Entonces, el procedimiento no es el correcto. Y luego, por otro lado, efectivamente, el tema de las fechas, que como he dicho, lo que me preocupa es que por la redacción de ese convenio que se hizo el 26 de octubre no se pueda cumplir con el mismo. No es otra cosa que eso. Y como repito, no tengo ningún dato. Posiblemente estén las facturas presentadas en tiempo y forma y no haya ningún problema. Pero como tampoco se ha consultado si ya están todas y les ha dado tiempo, pues quizás si no hubiera estado firmado ahora en lugar del 1 se podría poner el 10 o se podría modificar cualquier fecha, pero es que o el 15 o el día que hubiera sido, pero es que resulta que es que ya está firmado, que es que ya hay un compromiso que usted, como he dicho antes, bajo su cuenta y riesgo, ha suscrito con estas personas, sin contar con el Pleno. Mire, yo le voy a explicar, Silvia, no es hoy el Pleno y mucho menos porque los puntos del orden del día son sencillitos y hemos tenido las dificultades técnicas del inicio del Pleno. No le voy a decir nada, pero sí le voy a pedir en otros plenos próximos que me explique esto mismo. Este mismo planteamiento que usted me está haciendo a mí, de que efectivamente se toman decisiones previas antes de llevar un pleno, me gustaría que me lo explique en los plenos próximos donde le voy a hacer el planteamiento y me gustaría que me diera esa respuesta. Quiero que, por favor, quede claro estos datos. Primero, usted me dice que es que se han presentado ya algunas facturas antes con fecha del posterior al día 1. Ahora dice que no sabe si no, pero bueno, da exactamente igual. Es que no he dicho nunca que sí, que me preocupa si ha sido así o si no, que no lo sé. Está siempre intentando buscar los puntos sobre las IES, siga buscando los puntos sobre las IES. Yo le vuelvo a decir, si este convenio, como dice, tenemos que traerlo al día de hoy, aprobarlo al Pleno, previamente, antes de tomar las decisiones, probablemente, y le diría no probablemente, con toda seguridad, la cuantía económica destinada al centro de mayores no podría hacerse uso de ella. La forma de trabajar en ello ha sido para ganar tiempo y que esto fuera posible. Insisto, más transparencia no puede ser. Reunión con el grupo de personas de los directivos del centro de mayores. Ellos son los que proponen esta situación. Yo, antes de responderles a ellos, hago la consulta necesaria para saber si es viable. Le vuelvo a decir que se me traslada que sí, que con ese carácter de excepcionalidad, porque no tiene sentido, como le he dicho, destinar este dinero, que es de una subvención, a la adquisición de ese material, pero dada esta excepcionalidad y para hacer uso de esa partida y teniendo en cuenta que al hacer modificaciones de crédito para poder comprar ese material por otras partidas distintas sería dilatar en tiempo la adquisición de ese material, muy probablemente al día de hoy ni se hubiera hecho la solicitud de ese material, porque hay que recordar que ningún proveedor, si no tiene la clara certeza de que va a cobrar ese material, va a suministrar ese material. Nosotros necesitábamos tener la certeza de que había una partida disponible para que ese material pudiera ser comprado y así se lo trasladamos al centro de mayores. Una vez consultado con el secretario, se incluye en esa cláusula esa parte excepcional. Eso nos permitió que a fecha 26 de octubre el grupo de personas que están al frente de la directiva de los mayores pudieran perfectamente tomar las decisiones de seleccionar qué tipo de mobiliario y material a partir del día 26 de octubre. Es decir, les hemos dado 30 días naturales para que seleccionen el material y dentro de esos días 30 naturales que entregue el material el proveedor. En una situación de pandemia a nivel nacional, en una situación de confinamiento, y le digo que todos los proveedores de esos materiales son del municipio, que tenían confinamiento. Con lo cual, lógicamente, las dificultades operativas de recepcionar ese mobiliario, de distribuirlo, etcétera, etcétera, está usted conmigo que eran complicadas. El objetivo, transparencia absoluta. Se aprueba el día 19 de junio, creo recordar, en el Pleno, una partida de 12.060 euros para el centro de mayores. Entendiendo que a lo largo del verano van a poder hacer uso de ese dinero en el ámbito de las actividades que venía siendo habitual. Como ellos manifiestan su negativa de poder hacer actividades de ese tipo por ser personas de riesgo, no quieren hacer ningún viaje, no quieren hacer ninguna excursión, no quieren contratar a ningún artista que venga a hacer ningún tipo de actividad folclórica, de baile o lo que fuera para con ellos. No quieren. Lo que vienen unos días antes del 26 de octubre es a presentar esa propuesta. Les gustaría cambiar el mobiliario
y lo que consultan es si con ese dinero pueden tomar decisiones en elegir mobiliario. Le decimos que sí y a partir de ahí encargan un mobiliario que es entregado en el centro de mayores antes del día 30 y que desconozco cuál es la fecha de presentación de las facturas por parte de las personas del centro de mayores. Me dice, voy a votar a favor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si va a votar a favor porque le parece estupendo, está hablando del procedimiento, ya me gustaría en una situación que, como digo, ya nos tendrá tiempo para aplicárnosla y que no estamos hablando de una subvención y no estamos hablando de 12.000 euros a una asociación, sino en un contexto totalmente distinto, a ver si efectivamente me dice usted que es que este ayuntamiento siempre ha funcionado de esa forma correcta, donde antes de tomar una decisión se somete al pleno y después es tomada las situaciones de las decisiones que correspondan. Eso es lo que yo le quiero decir. Entonces, Silvia, si quieres seguimos hablando de esto mismo, pero yo más explicaciones que le he quedado y más transparente que esto existe, o sea, que esto es, no puede existir. No sé si Ángel nos puede trasladar un halo de luz, alguna aclaración al respecto que pudieras, en calidad de secretario, trasladar. Digo, de si se tendría que trasladar de una forma distinta en caso de que alguna de esas facturas se presentaran en fechas posteriores al día 1 de octubre, si el convenio no tendría validez o si la tendría, no lo sé. No te escuchamos, Ángel. Digo que no, que en su momento se verá el tratamiento que hay que dar según corresponda. Perfecto. Bien, pues dicho esto, si les parece, pasamos a las votaciones. Silvia. Abstención. Muy bien, muchas gracias. Paco. Abstención. Muy bien. Isi. Abstención. Perfecto. Juan Carlos. Juan Carlos. A favor. Muy bien, gracias. María Ángeles. A favor. Gracias. Miguel. A favor. Gracias. Mari Carmen. No, de hecho no. Sí, Mari Carmen. A favor. Gracias. Manuel. A favor. Gracias. Adrián. A favor. Gracias. Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Muchas gracias. Y en mi caso, a favor también, lo cual serían 10 votos a favor y 3 abstenciones. Ángel, probamos por mayoría. Bueno, dicho esto, tendríamos los 4 puntos dentro del orden del día ya tratados y iríamos a la parte de mociones, entendiendo de que tenemos una moción presentada al menos en la comisión y creo que es la única que viene al pleno, con lo cual... Sí. Faltan decretos, perdona. Ahí bien está, es cierto. Es que no tengo yo aquí el guión. Punto de decretos. En la comisión en vez de con el guión del pleno, disculparme. Dar cuenta de los decretos y resoluciones para la sesión del pleno del día 4 de diciembre de 2020. Faltaría, ahí estará el libro de decretos, que tuviste yo también acceso a dicho libro y a la consulta de los mismos, y si tenéis que hacer algún tipo de indicación o consideración al respecto. Solo una pregunta. Una pregunta muy rápida. En los decretos está la contratación del personal de turismo y pone que ha habido una mesa de valoración. Salvo error o omisión, a nuestro grupo no se nos ha informado de hacer una mesa de valoración. Entiendo, gracias Paco, entiendo que al no ser convocado es que en las bases, digamos, de la contratación no figuraba la necesidad de que en esa mesa de contratación estuviéramos determinadas personas. La mesa de contratación estaba constituida por las personas que venían estando en las bases. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna cuestión respecto a este punto? Pasamos a hacer, esto es dar cuenta del pleno, con lo cual no necesitamos hacer ningún tipo de votación al respecto y pasaríamos al punto 6, que serían mociones. Entiendo que hay una moción, con lo cual le corresponde al Grupo Popular, en este caso, presentárnosla. Vamos a
votar en primer lugar, y como siempre hacemos, la urgencia y posteriormente hacer la votación tras la explicación. Proceda a la exposición de la moción. Silvia, por favor. Moción para instar... ¿Se me oye? Sí. Perdón, no sabía si había encendido el micro. Moción para instar al Gobierno a modificar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles reconocidos en la Constitución. El Grupo Municipal Partido Popular de Villarejo de Salvanés desea elevar a Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo moción. Exposición de motivos. La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE o Ley CELA, ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general. Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige. El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo del Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Se ha rechazado la solicitud del Grupo Municipal para que expertos y representantes de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, etcétera, informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. La votación de todas las enmiendas del articulado y el debate público en la Comisión de Educación e Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de 1000 enmiendas. Además, la falta de diálogo, consenso y transparencia de la Ley CELA representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, en el que la LOE de Zapatero condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOME representa un regreso de los principios de la LOPSE, nefastos para el conjunto del sistema educativo. La LOMOE, tanto en su redacción original a través de las enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos en la convivencia con los partidos separatistas, supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. Suprime las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución, de regularización de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, además de en la obtención, expedición y homologación de títulos. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza en el marco del bilingüismo o el trilingüismo integrador. Desde el Partido Popular consideramos esta ley un ataque frontal a nuestra democracia, un freno para que nuestro sistema educativo alcance niveles de calidad, equidad y libertad, propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias. Por ello, el Grupo Municipal Popular en Villarejo de Salvanés presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Muy bien, gracias Silvia. Procedemos a hacer la votación de la urgencia. Silvia. A favor. Bien, Paco. A favor. Gracias, Ceci. A favor. Gracias, Juan Carlos. A favor. Gracias, María Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Y en mi caso, a favor también. Por unanimidad en esta fase, con lo cual continúe con la exposición de la moción. Silvia. Voto de acuerdo. Instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa. Silvia, disculpa, se te escucha mal, se te escucha con un eco de fondo ahora. A ver. Ahora bien. Vale, ¿ahora se me escucha bien? Sí. Vale, perfecto. Instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada,
como una opción pedagógica más a la que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Respetar e incumplir el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que se esté de acuerdo con sus propias convicciones. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. Extender la gratuidad de las etapas posobligatorias, bachillerato y formación profesional, y configurar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno se quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. Garantizar la existencia y gratuidad de centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, con elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en países de nuestro entorno, con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo. Evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de función directiva, etc. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de calidad del sistema educativo. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades. La creación de un fondo de cohesión territorial que permita la financiación adecuada de las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas. Refuerzo de la alta inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución española. Implementar una prueba general de bachillerato única en toda España, conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Implantar un plan de evaluación general del sistema educativo de periodicidad trienal que permita al Estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo. Diseñar un currículo común en toda España que represente al 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. Avanzar hacia la modernización, transformación del sistema educativo. En este sentido, desarrollar un plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo avanzado hacia el pleno dominio por parte de los alumnos de las competencias digitales. Incorporar la obligatoriedad del sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Reforzar y modernizar la formación profesional dual, adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo. Incorporar a la legislación básica un plan de emergencia educativa para las situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad apoyado por el Partido Popular contra esta ley y para garantizar que no se vulneren los derechos recogidos en nuestra Carta Magna, como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España, según marca el artículo 3 de la Constitución. Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Muy bien, muchísimas gracias. Juan Carlos, a ver. Bueno, yo comentar que en ningún momento la ley vulnera los derechos recogidos en nuestra Carta Magna, en ningún momento. Entonces, explicar que estamos en total desacuerdo, prácticamente en la totalidad de la propuesta de acuerdo, y bueno, voy a explicar un poco por qué, así Entonces, en el punto 1, que habla del pacto constitucional en materia educativa y de las familias, el derecho de las familias a elegir el modelo educativo, en esta ley es totalmente inclusiva y garantista para todos y todas. Es una ley amplia,
con amplia participación de todos los sectores educativos, familiares y sociales. Es absolutamente coherente, tanto con el mandato constitucional, por supuesto, como con el compromiso programático que tenía el Partido Socialista en el refuerzo y la mejora de la educación pública, entendiendo que es imprescindible y necesaria para garantizar el derecho efectivo a la educación, propio de un estado de bienestar social y democrático de derecho. En cuanto al derecho de las familias para elegir un modelo educativo u otro, la base para garantizar la libre elección de centro educativo debe ser por mandato de nuestra Constitución. Y por sentido común, el derecho a la educación y la garantía de una oferta educativa suficiente, asequible y de calidad. Esto no excluye a la concertada, más bien lo contrario, ya que ayuda a ordenar su presencia en un modelo cooperativo de oferta educativa que garantiza el derecho a la educación. Los centros que segreguen no recibirán fondos públicos, algo que va ligado a un cambio para garantizar la igualdad de género y la igualdad de condiciones en el sistema educativo. Las familias podrán elegir el centro escolar que quieran para sus hijos. Eso ha sido y seguirá siendo así, pero en los términos que fija el artículo 27 de la Constitución, siempre con lo que fija el artículo 27 de la Constitución y sin pretender que con dinero público se tengan ventajas sobre el resto de la población. Las administraciones tendrán capacidad de distribuir al alumnado para garantizar un equilibrio, evitando los colegios guetos, centros públicos en los que la mayoría del alumnado tienen dificultades, sobre todo socioeconómicas. El hecho de que la Administración verifique que los centros educativos sostenidos con fondos públicos no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza no atenta en absoluto contra la libertad de las familias, más bien lo que hace es garantizarlo. En esta ley, en la LOMLOE, establece un modelo equilibrado para todos en el proceso de admisión, la proximidad del centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro y la renta per cápita familiar. Y ningún criterio por sí solo, excepto el de la proximidad, podrá suponer más del 30% de los puntos. En la LOMLOE se respeta y cumple totalmente lo estipulado en el artículo 27.3 de la Constitución. Establece que las familias y los estudiantes tienen derecho, tanto en los centros de titularidad pública como en los centros sostenidos con fondos públicos, a que se les brinde una oferta arreglada de formación religiosa confesional, de acuerdo con sus convicciones, pero de elección siempre voluntaria. Por tanto, el cumplimiento del artículo 27.3 está garantizado en esta ley, pero el condicionamiento moral y religioso no puede implicar una ventaja o una desventaja para el expediente académico, la obtención de becas o el acceso a estudios superiores. En el artículo 3 de la Constitución española deja muy claro el papel del castellano como lengua oficial y el papel del Estado para con las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas. El artículo 3 dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Esto lo dice el artículo 3 de la Constitución española. La LOMLOE no supone en ningún caso que el castellano desaparezca de las aulas de las comunidades donde haya lenguas cooficiales. Muy al contrario, da un paso en el avance de la efectiva presencia del castellano en todo el territorio, al definir que el sistema educativo debe asegurar que al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas tengan un dominio pleno en la lengua castellana y de las otras lenguas oficiales. Además, se impulsará la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas. Y bueno, podía continuar con otros puntos y demás, pero yo creo que básicamente con esto creo que es suficiente para que nuestro voto sea en contra.
Muy bien, Juan Carlos, gracias. En nuestro caso también, antes de proceder a hacer la votación, nos gustaría hacer en este caso una reflexión y una intervención y le voy a ceder la palabra tanto a la concejal de Educación en primer lugar para que nos haga una exposición de lo que entendemos desde nuestro grupo, como una parte, digamos, conclusiva al portavoz del grupo previa a las votaciones. Adelante, Mónica, por favor. Necesitamos una ley de educación de todos los españoles, no la de un partido. Por esta razón, le tenderemos la mano desde nuestro grupo político a la ministra de Educación. Si el Gobierno decide abandonar la unilateralidad, la ley educativa del PSOE no tiene el consenso de la comunidad educativa, ni de la oposición, ni de la Conferencia Sectorial de Educación. Necesitamos un plan para los niños, para el futuro de nuestro país, en lugar de una ley que ahonde aún más las desigualdades y excluya la libertad de elección de centros educativos para centros como la educación concertada y especial. Por esta razón, Mónica, no se oye nada, Mónica. Enmienda a la No se oye nada. totalidad del proyecto de ley de educación del Gobierno, Ley CELA, en el que resumimos nuestra propuesta de la siguiente manera. Ciudadanos considera que España necesita un pacto de Estado. Mónica, no se oye nada. Dialogado y consensuado entre todas las fuerzas políticas y profesionales de la sociedad civil. De aprobarse la ley CELA, sería la octava ley educativa en 40 años. Necesitamos una ley educativa para una generación, no para una legislatura. PSOE y Podemos impulsan esta ley sin haberla debatido ni consensuado con las comunidades autónomas ni con nadie de la oposición. En un momento en el que más que nunca hay que sacar la educación del debate político, cuando hay una incertidumbre sobre el año académico de niños y de jóvenes. Ciudadanos no quieren un enfrentamiento entre el modelo de escuela pública y concertada. El proyecto elimina el criterio de demanda social y delega la escuela concertada a un papel de mera subsidiaria, abriendo la puerta a la eliminación de los conciertos. Los prejuicios ideológicos que afloran en el texto, con efecto a estos centros, restringen los derechos previstos en el artículo 27 de la Constitución. Ciudadanos quiere garantizar que se pueda educar en español en toda España. Es de sobra conocida la situación en las comunidades autónomas con lengua cooficial. Cualquier proyecto educativo debe contemplar que no se atropellen los derechos lingüísticos de alumnos y familias en la escuela. Ciudadanos quiere reforzar la alta inspección educativa, no restarle competencias. El proyecto quita las competencias de velar porque se cumpla la Constitución a la alta inspección educativa y da esa potestad a los gobiernos autonómicos, en algunos casos nacionalistas, así como la decisión de cuántas asignaturas se impartan en castellano. Ciudadanos quiere un proyecto sólido y concreto presupuestariamente. Este proyecto anuncia inversiones que luego no presupuesta. El ejemplo de la gratuidad en la educación infantil es paradigmático. Se anuncia la voluntad de avanzar hacia ella, pero no se recoge ninguna previsión presupuestaria, lo cual deja la propuesta al albur de la coyuntura económica. Crea incertidumbre en las familias y hace dudar sobre la voluntad real del Gobierno de aplicar estas medidas. Desde Ciudadanos lamentamos que PSOE y Podemos no hayan considerado la grave crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país como un motivo suficiente para prorrogar la tramitación de la ley CELA de educación. Creemos que es momento de aprobar un paquete de medidas urgentes dirigidas a paliar el impacto del COVID-19 en la educación y preparar la respuesta de nuestro sistema educativo para garantizar que los niños y jóvenes no pierdan el año escolar o universitario. Como oposición firme, pero leal y responsable, el Ejecutivo encontrará total predisposición en Ciudadanos para lograr un pacto de Estado por la educación, si es capaz de rectificar y abordar una reforma profunda del sistema educativo que nos traiga más estabilidad y mejores resultados.
Gracias, Adrián, para concluir. Adrián, por favor. Sí. En este caso, voy a votar a favor de la moción, pero antes queremos hacer constar a los dos grupos que han venido alternándose en el gobierno del país durante todos estos años que la educación es un asunto que nos concierne a todos. Hay que conseguir un gran pacto de Estado por la educación y que las leyes educativas no tengan un sesgo político, sino que estén elaboradas con una gran base sólida y que duren a lo largo del tiempo. No dice mucho de un país que cada 4 años se cambie la ley de educación según el partido que gobierne. Por eso, desde Ciudadanos, apelamos a la responsabilidad política en defensa de los intereses de los españoles y para que todos los alumnos y alumnas se formen libremente en nuestro país y para ello puedan ser unos grandes profesionales. Por ello, queremos dejar constancia de todo esto. Bien, muchas gracias, Adrián. Silvia. Pasamos a la votación, entiendo, ¿verdad? Es que tenías la mano levantada ahora, no sé si... No, perdón, la voy a bajar. Es que he intentado decirle a Mónica que se la escuchaba fatal. De hecho, creo que Manolo también lo ha intentado decir, se la escuchaba con un poquito de eco y como no nos atendía, ha levantado la mano. Pero no quería intervenir. Ay, discúlpame, te acabo de ver ahora la mano, si no te hubiera preguntado anteriormente. Bien, pues pasamos entonces a la votación. Adelante, Silvia. A favor. Muy bien, Paco. Entiendo que dices a favor, pero tienes el micro apagado. Perdón. Adelante, Paco. Favor. Perfecto. Isidoro. A favor. Perfecto, gracias. Juan Carlos. En contra. Bien. María Ángeles. En contra. Gracias. Miguel. En contra. Gracias, Miguel. Mari Carmen. En contra. Gracias, Manuel. Tienes el micro apagado, Manuel, entiendo que dices en contra. Adelante, En Manuel. contra. Gracias, Manuel. Adrián. A favor. Gracias, Antonio. Gracias, María Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias, en mi caso, a favor también. Con lo cual quedaríamos con 8 votos a favor y 5 en contra, Ángel. Bien, dicho esto, pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta por parte de los portavoces de los distintos grupos? Adelante, Silvia. Sí, por mi parte quería hacer referencia a que llevamos 2 plenos ordinarios en los cuales no estamos cumpliendo el acuerdo aprobado en el pleno extraordinario de 16 de julio del año 2019, por el que establecimos que se quedaban fijadas para la celebración de las sesiones ordinarias de pleno el último viernes de cada mes a las 20 horas, salvo motivos justificados y previa oída la opinión de los portavoces. Entonces, bueno, en este caso quería saber cuál es ese motivo justificado que se nos tendría que dar para tanto el pleno anterior ordinario que celebramos como para el actual. Bien, gracias, Silvia. La razón en este caso, y que concretamente en el pleno del día de hoy, retrasarlo de viernes a viernes, es decir, estos 7 días, ha sido única y exclusivamente con el objetivo de poder haber llegado a tiempo para haber presentado en el pleno de hoy los presupuestos para el año 2021. Como digo, la dificultad la tenemos en tener que hacer con tanta previsión las convocatorias y que toda la documentación esté en el momento de que se convoca la convocatoria de la comisión informativa. Es decir, los asuntos que estamos debatiendo hoy se han dejado en los distintos expedientes el viernes pasado. Entendíamos que ganando una semana a todos esos expedientes iba a dar tiempo a tener preparado todos los asuntos del pleno. Y bueno, pues no ha sido así. Como digo, el motivo era única y exclusivamente para que en este pleno del día de hoy pudiera haber venido, entre otros de los puntos del orden del día, la aprobación, si procede, de los presupuestos del año para el año 2021. Por cuestiones de dificultad de tiempo a la hora de hacer los informes
por parte de Intervención y Secretaría, puesto que nosotros también hemos trasladado cierta información con un tiempo muy justito, pues no ha sido posible, motivo por el cual, en vez de presentar, en fin, pues las cosas un poco más rápidas, hemos preferido no incluir ese punto dentro del orden del día porque no teníamos toda la información necesaria, como digo, en fecha del viernes pasado. Y en consecuencia, pues para no volver otra vez a modificar, pues hemos dejado la fecha de la convocatoria tal y como estaba, ¿no? Si ves un poco realmente en cuanto también el número, vamos a decir, del orden del día, en cuanto al número de puntos, no es elevado comparado con otros plenos y ese era el único motivo de intentar que en este pleno, en el mes de noviembre, y no emplazarnos al de diciembre, sobre todo porque tendremos que cerrar asuntos y hacer un poco más liviano el pleno de diciembre, el objetivo es que hubieran cabido en el pleno de hoy los presupuestos. No ha sido así, con lo cual en el de diciembre tenemos que llevar los presupuestos más todos los asuntos que por cuestiones de final de año pues habrá que llevar a cabo. ¿Alguna cuestión más, Silvia? Sí, perdón. Había preguntado también por el anterior. No sé si lo recuerda o si me puede contestar en el próximo pleno. El anterior, que sería el de octubre, que celebramos a principios de noviembre. A la siguiente semana. Ahora no te puedo decir, Silvia, alguna razón un poco que pudiera en este caso trasladar el hecho del retraso del pleno la semana siguiente. Miro un poco en mi acta, pero hay un motivo de esta índole, es decir, un poco ganar tiempo para poder preparar toda la información necesaria. Yo creo que fue por el tema de que entraran las nuevas ordenanzas fiscales. Eso es, Silvia. Es decir, lo mismo, para poder llegar a tiempo y poder trasladar las ordenanzas nos faltaban hacer determinados cálculos y determinados informes previos necesarios y para poder dar tiempo al tiempo, la idea fue hacer el pleno 7 días más tarde de lo previsto y de esa forma podíamos llevar las ordenanzas al pleno de noviembre. Perdón, de noviembre porque ha sido el mes de noviembre. Aunque el de octubre, el ordinario de octubre que se de octubre, pero justo es el motivo, es decir, dos grandes asuntos. Entendíamos uno, las modificaciones, si es que procedía así la votación de las ordenanzas fiscales, de todos esos aspectos que eran fundamentales, porque si no, no se podían llevar a cabo en el próximo año, en el 2021, si los retrasábamos más, entonces pues hubo que ganar un poquito de tiempo para poder presentar todo. Y justo insisto que la intención desde un principio siempre fue, no desde el inicio de mes, sino de meses anteriores en la planificación, que en el mes de noviembre fueran los presupuestos. Esas son las dos cuestiones. ¿Alguna cuestión más, Silvia? Nada, simplemente, pedir que se intente dar cumplimiento a esto y que en próximos plenos, y salvo pues motivos excepcionales que lógicamente a veces ocurrirán, que no se convierta esto básicamente en una costumbre, que procuremos cumplir con esa previsión de que el pleno se celebre ese último viernes de cada mes. Pues así lo tenemos en consideración, Silvia. Sabes que estas cuestiones es entender un poco la situación, tal y como nosotros entendemos a veces que tenéis las personas, que tenéis otras dedicaciones, dificultades en estar presente en algunos momentos en las comisiones y entendemos que eso se tiene que hacer. Igual, estamos todos en esa misma línea de facilitar el trabajo para todos y de entender que en un momento determinado pues, se retrasa un inicio de una comisión porque hay gente que tiene dificultad a conectarse o porque realmente no tenéis un espacio donde conectaros con cierta facilidad. Yo creo que todo es entendible. Insisto, los dos asuntos es que uno fue por motivo de las ordenanzas que pudieran llegar a tiempo y poder trasladar toda la información y el otro, pues el de ahora, como te estoy contando, por la intención de que fuera en el día de hoy el asunto de los presupuestos a votación. Y no ha dado tiempo, con lo cual en vez de modificar otra vez todo, pues lo dejamos tal como está. Juan Carlos, ¿alguna cuestión? No, ninguna. Bien, pues... ¿Contesto o qué? ¿Alguien ha comentado algo? ¿Ángel? Ángel, no. Bien. Paco. Sí, yo quería comentar las preguntas del último pleno que me hizo. Las preguntas del último pleno que le hice, que las quería usted comentar, ¿a qué se refiere con el que la quería comentar? Ponerla. Adelante, ponlas si es que quiere. Porque en el último pleno no me dejó, me cortó. Adelante con la exposición de... ¿Entiendo las preguntas? No, diría usted las respuestas. Las preguntas que mete usted. La respuesta que usted nos quiere dar, entiendo. Exacto.
Pues adelante, pues responda. Pues fueron 3 preguntas. La primera fue que no hacíamos informes económicos, lo cual no es verdad. Los informes económicos están en secretaría. La segunda. La segunda, la dirección de obra de huertas, de las huertas, que no entendí muy bien la pregunta. Pero vamos, no sé qué problema hay con eso. Hombre, yo le trasladaba si usted era conocedor de que se le había encargado un trabajo por un valor de cerca de los, creo que 8.000 y algún euro, a un profesional para dirigir el proyecto de urbanización de las huertas y que no había ningún contrato al respecto sobre las intenciones que este profesional tenía que ejecutar de cara al ayuntamiento. Y que nos ha sido muy sorprendente que hacía unas semanas respecto a ese pleno, me estoy anteponiendo a semanas previas al pleno anterior, donde ese profesional nos presenta un documento con una firma a mano, fechada el día 14 de junio del 2019. Le recuerdo que el acto de investidura de alcaldía fue el día 15, sábado, esto fue el viernes, donde dice acepto, escrito a mano, un presupuesto. No sé si usted tenía información al respecto de si el proceso de contratación había sido correcto cuando el profesional no está contratado por ningún lado y nos presenta ahora un dinero que quiere crear. Y alguien le firma a mano poniendo 14 del 6 del 2019, viernes, el día antes de la investidura, y dice acepta. No hay ningún documento que diga qué ha hecho, que los servicios técnicos tampoco conocen nada al respecto y si usted sabía, pero por lo que veo no tiene conocimiento de lo que le traslado. Y la tercera. Lo de el tema de... Escucha, que no oigo porque hace eco. La tercera, el tema de las casetas, que usted dijo que no estaban los suministros y demás. Los suministros estaban pedidos, según me comentan mis compañeros, antes de que entrasen en el gobierno. Poco más le puedo decir. Pues yo le cuento que el documento está a su disposición también, como la de todos los concejales de la corporación. En el documento de contratación a la empresa que suministra dichas casetas, en esa licitación, en el documento básico del pliego de las condiciones y características técnicas y administrativas de contratación para el suministro de 6 casetas, dice que, es que no tengo aquí el documento, no lo puedo decir al pie de la letra, pero literalmente lo que viene a decir es que se solicita suministro de 6 casetas prefabricadas para emplazarlas en una finca ubicada en tal calle. Esa finca cuenta con todos los servicios y suministros necesarios, es decir, electricidad, agua y desagüe. Las casetas han llegado, llegaron en su día, las pusimos en el lugar que estaba establecido y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no había ni luz, ni agua, ni desagüe. Ni tampoco estaba solicitado. De hecho, fíjese, como le digo, que no estaba... Sí, si usted me dice que sí que estaba solicitado, pues mire, al día de hoy llevamos más de 6 meses esperando que el canal de Isabel II nos concede el enganche de la red de saneamiento. 6 meses esperando a una solicitud que yo no he cursado, que han cursado los técnicos. Entonces, mire, aquí hay algo que no cuadra. Si estuvieran solicitadas, no habría que volver a solicitarlas. Si estaban puestas, no tendríamos que estar poniéndolas, porque lo que no va a entender ningún vecino es que si ustedes decían que estaban ya puestas, nos gastemos el dinero otra vez para poner lo que ya estaba puesto. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, a ojos de los técnicos, lógicamente no había instalaciones ningunas a fecha 17 de junio del 2019. Cuando llegaron las casetas, incluso hablaban de que las casetas iban a estar ubicadas sobre una estructura de base de hormigón. Allí no había ni estructura ni nada. La prueba es que tuvimos que hacer con carácter de urgencia
y gracias a la colaboración de los albañiles de Villarejo, que pudieron dejar sus trabajos y en 2 días, donde no había nada, hacer una base para que las casetas estuvieran ubicadas. Entre otras cuestiones porque el señor constructor nos llamó al ayuntamiento diciéndonos que si no nos traíamos las casetas nos iba a cobrar un alquiler de 500 euros al día porque en su nave no podían estar, puesto que les dificultaba trabajar. Esto es un documento que está a su alcance cuando usted quiera y nos emplaza a que la conozcamos. No sé si Paco es que se ha marchado. Ahora le veo. Entonces es lo que le digo. No sé quién le ha dicho a usted lo de que estaban solicitados los suministros. Yo no dudo de que alguien le haya dicho a usted que estaban solicitados. La prueba es que los suministros no estaban solicitados porque se han tenido que solicitar. Y lo curioso es que en el pliego de condiciones dicen que la finca cuenta con todos los servicios. Y allí no había ni un solo servicio. Yo le digo lo que dice el documento, que insisto, usted debe conocer bien y si no recuerda está también a su disposición para que compruebe lo que yo le digo de manera literal, lo que utilizo. ¿Alguna cuestión más, Paco? Sí. Pues quería hacer una pregunta a la concejala de Educación. Pues respecto al pleno de hoy se refiere o respecto a otros días. No, una pregunta. Bien, pero digo que respecto al pleno de hoy, de asuntos del pleno de hoy. No. ¿De otros días? No, de otros días no, de una cuestión del pueblo, de interés. Pues vamos a ver, deberíamos de normalizar, Paco, las preguntas a los asuntos que tenemos de hoy, pero como para que usted luego después diga que es que no le cortamos, entiendo que no tendrá ningún problema la concejal de Educación en responderle a la pregunta que usted le traslade. Adelante, Paco, haga la pregunta. Una pregunta no es una pregunta. No pasa nada. No, adelante. Es que lo bueno es que preguntara a su portavoz, pero adelante, pregunte usted. Vale. No hace falta. No, adelante. Ya dejó claro usted su postura. Que si no, al final tenemos 13 portavoces y en este caso, si usted tiene una inquietud, centralícele en su portavoz, que entiendo que no tiene ningún problema en preguntar por usted, pero insisto que he permitido preguntar cuestiones al día de hoy. Y dice usted, y además de las que ya le he respondido, quiero otra pregunta. Adelante, pregunte. No, nada. Perfecto. Bueno, nada. Pues muy bien, pues hasta aquí. Si no hay ninguna cuestión más, agradeceros vuestro tiempo, que tengáis un buen fin de semana. Ya sabéis que este fin de semana, a pesar de que hace frío, pues se han encendido las luces navideñas con el objetivo de dinamizar un poquito las actividades del sector comercial del municipio, que todos los monumentos permanecen abiertos para este puente y que no podemos hacer otra cosa sino estar muy contentos de haber recibido esa gran noticia que es que desde, pues el Vaticano nos han concedido a la parroquia, en este caso, a la diócesis de Alcalá de Henares, que nuestro convento esté durante todo este año con esa nomenclatura de ser el año jubilar diocesano, en este caso. Mucho dinero, pueblo, Una noticia muy buena para el pueblo y que todos estamos trabajando de una manera muy ilusionada hacia ese 450 aniversario. Entonces, que habrá, entiendo, visitantes durante este puente y que una maravilla si hace un poquito de tiempo para salir por el pueblo y dar una vuelta. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buen fin de semana.